Hola, bienvenidos a nuestro tercer podcast, Hablemos de Derecho. Hoy hemos traído ante ustedes uno de los temas más controversiales y que más inquietudes causa dentro de la realidad ecuatoriana, sobre todo dentro de las familias ecuatorianas. Estamos hablando de derecho de familia, específicamente de las famosas pensiones alimenticias, el derecho de alimentos. Mi nombre es Eduardo Palacios. Mi nombre es Pablo León. Y mi nombre es Jorge Vázquez. Bueno, a manera introductoria debemos primero establecer qué es una demanda de alimentos, la tan temida demanda de alimentos de tantas personas dentro del país. La demanda de alimentos no es nada más que una solicitud que la hace quien tenga la tenencia del menor para exigir, ¿no es cierto?, a el padre o madre del niño que no conviva con él, que le pase una pensión económica mensual con el objetivo de subsanar temas de salud, vivienda, educación y alimentos de ese niño. Esa es la naturaleza en sí de esa solicitud, de esa demanda de alimentos, para que se pueda perfeccionar el pago y así garantizar lo que se denominan los derechos de los menores, ¿no es cierto? Los derechos de los menores. Eso a manera de introducción. No sé qué opinan ustedes. Otra pregunta interesante que hemos tenido a lo largo de este tiempo es: ¿quiénes tienen derecho de alimentos? Para resolver esta interrogante, primero tenemos que resaltar que la norma prescribe que primeramente serán los menores de 18 años, es decir, menores dependientes. Incluso la norma faculta a los menores que tengan más de 15 años para ellos poder intervenir en el proceso. En segundo lugar, también nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa si una persona tiene discapacidad y es mayor de 18 años? La norma igualmente prescribe que de cualquier edad, la persona que tenga discapacidad y no pueda subsistir por sus propios medios también tiene derecho de alimentos. Después también nos preguntan bastante, ¿y qué pasa si yo tengo más de 18 años y sigo estudiando? La respuesta es: la norma igualmente prescribe que las personas que tengan más de 18 años, en este caso hasta los 21 años, igual si es que siguen estudiando pueden seguir percibiendo este derecho. Sí, pero en este caso ya tendrán que representarse a sí mismos porque, bueno, ya son mayores de edad. Y justificar que están estudiando. Exacto. Y también, por último, el tema de la mujer embarazada, alimentos para mujer embarazada. Una consulta antes. La persona que esté estudiando, ¿no es cierto?, tiene que estudiar específicamente en un instituto universitario. Así, eso es bastante también lo que nos llegan casos, algunos al consultorio, tú también en tu trabajo. Las personas dicen, bueno, mi hija está estudiando, pero no está estudiando en la universidad, sino está en un instituto o está en algo. Del colegio. Exactamente. Cosas así. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos visto en la práctica es que sí, no se hace distinción alguna, es decir, no es necesario que solamente esté estudiando en la universidad, sino también puede estar estudiando en un instituto o también puede estar estudiando en alguno de estos. El requisito es que esté estudiando. Perfecto. Exacto. Otra de las preguntas que incluso se vuelve un poco controversial en algunos casos es desde qué momento se debe la pensión de alimentos. La pensión de alimentos se debe desde el momento en el que es presentada la demanda. Una vez que la demanda es conocida por el juez fija una pensión provisional para que se fije hasta el momento de la audiencia, es decir, desde que se presentó la demanda comienza a correr. Esto se vuelve un poco controversial en los casos que, por ejemplo, no se ha realizado la debida citación a la otra parte y existen demandas de alimentos que están acumuladas. Es decir, la otra parte, uno conocido que está demandada y ya lleva varios meses debiendo dinero. Luego se vuelve algo imposible de pagar. He visto casos de que hay acumulados $20,000, $15,000, que ya se vuelve imposible para una persona que no tiene unos recursos económicos bastante altos, por lo que incluso se fija el mínimo, pero ya es controversial. Pero es importante saber desde que el momento en el que se presentó la demanda, desde ese momento comienza a correr la deuda de alimentos. También es indispensable conocer que cuando se solicita el aumento de la pensión alimenticia como un incidente dentro del proceso, desde ese momento, desde que se presentó el aumento, se incrementa la pensión alimenticia, caso que no pasa en la rebaja de pensión. En este punto quisiera que nos aclares un poco más. Es decir, hay personas que nos preguntan también, mi pareja venía ganando tanto y después llegué a saber que gana mucho más, es decir, tiene muchos más ingresos económicos, sin embargo me sigue pasando $122, que es la mínima. Claro. ¿Qué podrían hacer en este caso? Deberían conseguirse los documentos que acrediten que la persona gana esta cantidad de dinero. Es decir, si es que existe el rol de pago, si es que existe algún otro documento que certifique que la persona gana esta cantidad de dinero y solicitar el aumento de pensión alimenticia. Y desde el momento en el que esté solicitada, incrementa la pensión alimenticia. Pero en la rebaja. Claro,
Caso contrario, la rebaja, pues. Hay una persona que se queda sin trabajo, Claro, por ejemplo. exacto. Por ejemplo, se queda sin trabajo, tiene un nuevo hijo, entonces la capacidad económica no es la misma para abastecer al otro hijo. En este caso, presente el incidente de rebaja de pensión. El alimentante, es El decir, quien alimentante, debe pagar. Claro, la persona que debe pagar. Y esta empieza a correr desde el momento de la resolución, es decir, desde que el juez dicta que existe una nueva cantidad, una nueva suma que se debe pagar, desde este momento empieza a regir. Entonces es un poco controversial porque, bueno, nuestra legislación en sí va siempre a procurar el interés superior del menor. Perfecto, entonces a manera de pequeño resumen, lo que vos dijiste, ¿no es cierto? Yo como padre o madre que vivo con mi hijo, me entero que quien debe pasarme la pensión tiene mayor ingresos, puedo presentar una demanda de incidente para aumentar esa pensión. Claro, Incidente, un aumento, claro. Y el aumento corre desde que presento esa demanda. A diferencia de la rebaja, si yo, un ejemplo como padre, tuviera que pagar la pensión, ¿qué es lo que sucede si es que yo me quedo sin trabajo? Tengo que presentar un incidente de rebaja, pero a diferencia no del anterior caso, no se rebaja desde que presento, ¿no es cierto? Exacto. Sino desde que el juez Claro. conoce y dicta una resolución. Y en el tema de la rebaja también es solo en 2 casos puntuales, es decir, por nuevas cargas familiares O porque ha cambiado la situación la económica. situación Eso quisiera que económica. expliquemos a las personas, tal vez no todos comprendan, qué es una nueva carga familiar. Una nueva carga familiar hace referencia a que yo, por ejemplo, si es que tuviera que pasar una pensión alimentos, tuviera un hijo con otra persona, esa es una carga familiar. Un nuevo hijo es un fundamento por el cual yo puedo pedir esa rebaja. Cargas Exacto. familiares son hijos con otras personas. Otra inquietud que suele tener todas las personas que han pasado o que van a iniciar un proceso de alimentos es si es que para yo poder demandar los alimentos para mi hijo, ¿tengo que estar divorciado o divorciada? Bueno, primero que nada la respuesta es no. Lo que determina si una persona puede ser acreedora a este beneficio de derecho de alimentos, por lo general suele ser la convivencia. Basta que la pareja o expareja salga fuera de esa relación de convivencia o simplemente se mantenga habitando en la misma casa, pero que no facilite las necesidades para el desarrollo del niño en el tema de alimentos, vivienda, salud y demás, tranquilamente puede ser en este caso sujeto de una demanda de alimentos. Eso como primera instancia. Ahora, otra duda común que se tiene. ¿Cómo pruebo los ingresos económicos de quien debe pasarme la pensión? El alimentante se denomina jurídicamente. ¿Cómo pruebo los ingresos del alimentante, de quien pasa la pensión? Bueno, lo que se suele realizar es pedir al juez de familia que oficie, ¿no es cierto?, a instituciones financieras, sobre todo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al mismo lugar de trabajo para que envíen un informe, un reporte acerca de los ingresos económicos del demandado y así poder determinar el monto de sus ingresos y finalmente, ¿no es cierto?, generar o establecer a criterio del juez cuánto debe pagar esa persona. Y esa solicitud incluso se encuentra dentro del formulario, Dentro es del decir, solo es de marca. Para demandar alimentos únicamente se tiene que llenar un formulario establecido por el Estado. Y en virtud de los ingresos económicos del demandado, existe también una tabla económica del Estado que en virtud de esa tabla matemática se determina cuánto tiene que pasar. Ahora, última pregunta que se tiene por la gente, ¿no es cierto? También es, ¿qué hacer en el caso de que no existe ningún documento o que acredite los ingresos del demandado o simplemente la persona a quien voy a demandar no tiene nada en bancos, no tiene roles de pago mecanizado del IES y demás? Bueno, una inspección judicial. Se puede pedir al juez que acuda al lugar de trabajo, inspeccione, como dice su nombre, cuál es el entorno y así determinar cuáles podrían ser los ingresos. Incluso cuando el alimentante diga, hemos tenido igual casos en los que el alimentante dice, bueno, yo no trabajo, yo gano, es decir, no gano nada de dinero, no tengo nada de dinero. Entonces, aquí la norma prevé mínimos, es decir, Claro. se le calcula como si ganase un Salario básico. mínimo. Es decir, ¿no es cierto? Como dices tú, $400. si es que el demandado dice, yo gano cero, no tengo ingresos, perfecto, para realizar el cálculo de cuánto tiene que pasar el alimento, se le presume que gana un salario básico. Así Eso. es. Y otra pregunta que tenemos, y es un punto importante que también cabe traer a colación, es, bueno, ya ingresé la demanda, ya el juez dictó sentencia, ya me regularon el tema de los alimentos, pero el alimentante no me paga los alimentos, es decir, no me está pagando. Aquí, ¿qué puedo hacer? En este caso, la norma prevé que en caso de que el alimentante no pague 2 o más pensiones alimenticias, sean o no sucesivas,
se puede solicitar una audiencia en la que se discutirán las medidas de apremio. ¿A qué te refieres con que sean o no sucesivas esas dos pensiones? Es decir, sean o no de forma seguida. Es decir, Mes, puede ¿no? que deba el mes de enero y luego pagó febrero, pagó marzo y luego no pagó abril. Entonces ya son dos pensiones alimenticias. A eso me refiero. También lo que estaba diciendo es, para combinarle al pago de la pensión alimenticia, nosotros tenemos varias vías. En este caso tenemos medidas reales y medidas personales. Dentro de las medidas personales tenemos el tema de los apremios, en este caso apremios total y apremio parcial. Es decir, privación de libertad, ¿no es cierto? Exactamente. En nuestro país no existe prisión por deudas, pero esta es la única excepción. En alimentos. El tema de alimentos es la única excepción que existe prisión en caso de que no se pague. ¿Y cuánto tiempo va una persona privada de su libertad en el caso de que no haya cumplido con sus obligaciones La primera vez, alimenticias? La primera vez 30 días. ¿Y si incumple? Si incumple, si reincide, son 60 días y luego 180 días. Sí. Exacto. Es interesante. Y otro tema aquí que podemos tomarlo en cuenta es la prohibición de salida del país, que generalmente cuando la persona está deudando alimentos, se solicite el apremio de la persona, casi siempre se dispone la prohibición de salida del país. Y es interesante porque la persona, para que se levante luego esta orden de prohibición de salida del país, generalmente puede dejar un garante, una persona que vaya en este caso a responder en caso de que la persona no regrese o de que incumpla. Y es bastante complicado pasar a ser el garante en estos casos porque, por ejemplo, en el caso de que la persona va a cruzar la frontera a servir a Estados Unidos y la persona fallece en el camino, nunca llega, esta persona que quedó como garante va a tener que responsabilizarse del pago de los alimentos del menor. Exactamente. Así que la mejor vía entonces en este caso es mejor pagar, pedir que se levante, cumplir sus obligaciones. Cumplir sus obligaciones. Exacto. Otro tema interesante es el de los obligados subsidiarios. Es decir, de que en caso de que los padres, que son los obligados principales, las personas que deben responder por esto, no estén pagando, ya sea por ausencia, por insuficiencia de recursos, por discapacidad de los padres y no puedan cumplir con estas obligaciones, existe una lista que va en orden de exclusión. En orden de exclusión, en el cual van a ver estos demandados subsidiarios. Primeramente van a estar los abuelos del beneficiario de la pensión. En segundo punto, los hermanos del deudor que ya tengan más de 21 años, y como el tercer punto que se plantea son los tíos. En este caso habría que justificar que exista la ausencia del padre, el impedimento que evite que éste pague la pensión, para así poder solicitar que la deuda o que el pago de la pensión de alimentos la cumpla un demandado subsidiario en este caso. Es decir, es tan importante este derecho que la ley, la norma prescribe Busca que en caso de que no me exacto. pueda pagar el obligado principal, es decir, el alimentante, me pagan estas otras personas que tú acabas de mencionar. Por eso son subsidiarios. Subsidiario en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, significa que al haber agotado todas las posibilidades, aparece una última opción, que solo la puedo tomar si es que agoté todas las primeras posibilidades. Otra pregunta que recibimos con bastante frecuencia es la confusión en el tema de pensiones alimenticias y el régimen de visitas. Es decir, recibimos la pregunta de: yo no estoy pagando pensiones alimenticias y mi esposa o la otra parte no me deja ver a mi hijo. ¿Por qué? Porque me dice que si yo no le paso pensiones alimenticias no tengo derecho a ver a mi hijo. En este caso tenemos que Diferenciar. exactamente, que son dos regímenes distintos. Es decir, las visitas son un derecho del niño y los alimentos también son un derecho del niño. Entonces, pero son dos derechos de forma separada y distintos. Claro. Es decir, no tiene nada que ver el hecho de que no se pasen las pensiones alimenticias con el derecho de las visitas del niño. Es un derecho absoluto. Exactamente, es decir, puedes no estar pasando pensiones alimenticias, sin embargo, tienes derecho a ver a tu hijo, tienes derecho a este régimen. ¿Por qué? Claro. Porque tienes las otras vías para hacer efectivo el pago, ya como Que ya ya lo mencionamos, el mencionamos, tema de los exacto. apremios, Y- el tema de... Claro, entonces, es decir, son dos cosas distintas. Exacto. Y concordante con lo que dice Pablo, o sea, tenemos el artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia que establece la retención indebida del hijo. Y esto se da en los casos de que la madre o el padre que no tengan la tenencia o la patria potestad del niño los retengan indebidamente, o la
persona que tenga la tenencia del niño no esté respetando que existe un régimen de visitas previamente establecido. Por tanto, la parte que se vea perjudicada, ya sea el padre o la madre, puede solicitar ante el juez mediante un escrito que se está dando la recuperación del menor, y en este caso el juez puede decretar el apremio de la persona que está incumpliendo con este derecho que tiene también el padre, porque es la forma en la que se mantiene la relación paterno-filial entre el niño y el padre, por más de que no vivan juntos. Entonces es bastante interesante este tema, y para las personas que tengan dudas sobre este tema, existe ya incluso un post en Digital Legal en que Instagram pueden revisar sobre cuál es el trámite a seguir para ejercer este derecho legal, ¿no es cierto? Para recuperar al menor. Hoy ha sido un programa interesante. Esperamos haber podido satisfacer y rellenar todas esas dudas que se tengan acerca de este tema. No es muy común escuchar dentro de las familias ecuatorianas cómo proceder frente a estos casos. Debe recordarse como una última inquietud a subsanar, de que muchas personas creen, sobre todo quienes están obligados a pagar, que presentar, ¿no es cierto?, un listado de deudas les puede ayudar a rebajar la pensión. Eso es falso. Tener deudas es contraproducente para quien tiene que pasar una pensión, porque el juez, el criterio que tiene es, usted tiene dinero para endeudarse, más aún va a tener dinero entonces para pasar una pensión a su hijo. ¿Por qué? Porque nunca debemos olvidar la parte humana, dejar de un lado también el tema legal y los números, y tomar en cuenta que los niños merecen una vida digna, que los niños no son cualquier objeto que puede dejarse al olvido sin darles el desarrollo que merecen y satisfacer aquel conjunto de derechos que tienen. Esperamos haberles educado o de alguna manera aclarado más que nada, aclarado cierto tipo de dudas legales. Y nada, les esperamos en un mes en nuestro siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias.